Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Efesios capítulo número 4. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Edificando para Cristo, con la ayuda de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Hoy queremos hablar de la importancia que tiene la edificación espiritual en la iglesia. Y damos gracias a nuestro Dios por nuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo que han decidido venir a la salvación en Cristo Jesús de acuerdo a la Santa Escritura, habiendo obedecido el Evangelio. Damos gracias a Dios también por nuestros hermanos y hermanas que constantemente predican y anuncian el mensaje de salvación. Y ese esfuerzo que hacen por traer un alma a los pies del Señor no es en vano. El Evangelio se sigue predicando y damos gracias a Dios por ello. El Evangelio se sigue predicando, los hombres y las mujeres van escuchando, van respondiendo al mensaje, al llamado, y es así como la iglesia del Señor crece. Es así como la iglesia del Señor se sigue edificando cada día. Y sabemos nosotros de antemano que la edificación espiritual es un asunto que ha sido tan importante y tan necesario desde que la iglesia del Señor comenzó y desde que la iglesia del Señor dio sus primeros pasos. Pero quiero comenzar con una serie de preguntas. ¿Cómo se recibe la edificación? ¿De dónde viene la edificación? ¿Cómo llega a nosotros lo que conocemos por edificación? Vamos a la Escritura para que el apóstol Pablo nos explique a través de estas palabras que escribió a los hermanos de Éfeso. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice el verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, dice el verso 5. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice el verso 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y escuche bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro tema. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el verso 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice el verso 15, siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta última frase
nos habla precisamente de la culminación de todo el propósito de Dios. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y efectivamente de eso nos habla este pasaje. Propósito divino, propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el plan que el Señor presenta aquí en su palabra? Y déjenme decirles que no batallamos en esta lectura, no batallamos en poder notar y entender cuál es el propósito del Señor. Miren lo que dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, equipar. A fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿quién es el que hace la elección para el reino de Cristo? ¿Quién es el que hace la elección? ¿Quién es el que hace, quién es el que escoge? ¿Quién es el que decide quién entra al reino del Señor? Pues Cristo. Evidentemente es Cristo, es aquel que es por sobre todas las cosas, aquel que es el que lo llena todo. Porque esa es la idea, venimos aquí porque queremos que el Señor venga y llene nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? ¿Quién es el que hace la elección? Pues aquel que es muy conocido en el idioma original griego, pleroma, plenitud, el que lo llena todo, aquel que es la plenitud de todas las cosas, aquel que es pleroma del Nuevo Testamento. Pablo lo decía con otras palabras cuando escribía a los hermanos de Colosas, porque le decía: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Bueno, pues él es el que puede hacer la elección. Y recuerden, hermanos, que Dios hace el llamado a cada persona. Dentro de sus propósitos y dentro de sus planes, Dios es el que hace el llamado a cada persona como parte de su plan divino para elegirnos ser su pueblo, su reino, su iglesia. Y esto se lleva a cabo por gracia. Y debemos entender que todos los elegidos, todos los escogidos que tienen fe en Cristo y que obedecen el Evangelio de Cristo, adquieren justificación y adquieren la salvación que es en Cristo Jesús. Y de ahí, una vez ya elegidos, y eso es lo glorioso de ser la iglesia de Cristo, eso es lo glorioso de pertenecer al cuerpo del Señor, que de allí, como dice Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso quiere decir que la iglesia del Señor es y debe de estar siendo sostenida por la roca que es Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Entienden? Entonces, también Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice en el capítulo 1 Corintios capítulo 3 verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, dice el verso 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro mejor fundamento que el de Cristo. No hay otro mejor fundamento que Cristo mismo. Y cuando nosotros analizamos que somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, que la naturaleza de la iglesia es irnos edificando en amor, es perfeccionar la obra para los santos, y que cada uno de nosotros somos parte integral de la obra del Señor, pero esta obra nació originalmente en la mente de Dios. Nos hace sentir especiales, ¿no cree usted? Nos hace sentir muy especiales. Y si nos regresamos a Efesios 4:11, cuando Pablo les dice: y Él mismo, ¿quién? Cristo, el único que lo puede hacer. Y Él mismo, nadie más, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Constituir quiere decir componer, formar, organizar. Quiere decir establecer, quiere decir ordenar, quiere decir poner. Eso es lo que significa constituir. Pues aquí tienen ustedes el equipo de edificación formado no por hombres, sino directamente por el Señor. Y todos con un propósito específico, un propósito bien definido. La pregunta es, hermanos, ya estando dentro de la obra de Cristo, estando ya dentro de la obra del Señor, estando dentro del cuerpo de Cristo, perteneciendo al cuerpo del Señor, no, hay que crecer. En el crecimiento, hermano, es como alcanzamos el compromiso, o el compromiso nos alcanza. Y luego nos hacemos responsables dentro de la obra también. Yo quiero preguntarte, iglesia del Señor, en este día, ¿de qué manera te gustaría servir a Dios? ¿De qué manera te gustaría servirle al Señor? ¿Qué clase de edificación espiritual provees tú para la iglesia? Porque una cosa es venir y escuchar el mensaje, escuchar la palabra y ser edificado de esta manera. Y otra cosa, hermanos, es que yo, como miembro del cuerpo de Cristo, ayude a edificar a mis hermanos también. Amén. Eso nos pertenece, hermano. Entonces, ¿qué clase de edificación espiritual estás proveyendo para la iglesia? Porque si la idea es perfeccionar a los santos, si la idea es que vayamos equipándonos con las herramientas necesarias para ir sirviendo al Señor en lo que Cristo viene o Él nos llama a su presencia, ¿cómo nos estamos edificando? Pero la verdadera edificación, podríamos decir, llega cuando se tiene el verdadero equipo del Señor. Y recuerden que Dios tiene propósitos para su iglesia. Quiero decir con esto que tú no has venido aquí por casualidad. Es que Dios tiene planes para tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? O sea, no es que, pues me levanto en la mañana, ¿qué haré esta mañana? Pues vamos a la iglesia, vamos a dar una rueda a ver qué pasa. No, Dios tiene planes para ti. Dios te tiene en sus planes, Dios te tiene en su mente, Dios te tiene ya en el plan eterno. Entonces, tú y yo tenemos una tarea que hacer, y es lograr la verdadera edificación espiritual. Y aquí vamos tratando de entender a Dios y tratando de entender su propósito para la iglesia, tratando de entender lo que Él quiere, pero no podía faltar el pero, ¿verdad? Se atraviesa, hermano, el propósito humano. Siempre se nos atraviesa el propósito del hombre. Porque en el proceso de estructurar la iglesia del Señor, si bien es cierto que Dios nos quiere dentro de su equipo, también es cierto, hermanos, que aquí no cuentan los prejuicios del hombre. Aquí no cuenta la opinión del hombre, porque la iglesia es del Señor. Cristo es la cabeza, Dios es el planeador. Y nosotros, hermanos, necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Aunque desafortunadamente, déjame decirle, en la gran mayoría, fíjese bien en lo que le voy a decir, en la gran mayoría de las congregaciones hispanas no hay equipo. Usted puede voltear a su alrededor en muchas iglesias, no pocas, muchas congregaciones no hay equipo. Pero gracias a Dios que aquí en esta casa sí hay equipo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Entienden? Gracias a Dios aquí sí hay equipo. Miren ustedes la meta, porque hay una meta a la cual hay que llegar. Verso 13 dice: hasta que todos, diga conmigo, todos, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, Cristo es mi punto de partida, es mi punto de referencia, es mi modelo perfecto a seguir, es mi ejemplo y es mi meta también. Cristo, todo se centra en la persona de Jesucristo. Para que tú y yo logremos el conocimiento de Dios hay que llegar a Jesucristo. Para que tú y yo logremos la edificación espiritual tiene que ser a través de Jesucristo. Para que tú y yo sirvamos a Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Es que no podemos quitar a Jesucristo de la ecuación, porque Él es la cabeza, hermano, y Él es la base y el fundamento de la iglesia. Dios quiere que lleguemos, hermanos, y que lleguemos muy lejos. Dios quiere que tengamos visión. Hace unas semanas atrás predicábamos la visión 2022 para la iglesia. Dios quiere que lleguemos con un objetivo,
y con un rumbo, porque pues tenemos un grave peligro, hermanos, enfrente de nosotros también, para que no seamos niños fluctuantes, dice ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El otro día les hablaba acerca de los niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí estamos hablando de un problema personal, y esto es el resultado de alguien que no usa bien la Escritura, de alguien que no quiere crecer, de alguien que no sabe bien la Biblia, de alguien que no quiere madurar. Es el cristiano niño fluctuante que llega a la iglesia, es un niño, pero pasa el tiempo y quiere seguir siendo niño. Pasan los años y todavía es el mismo niño, niñote. Entonces, eso no obra la justicia de Dios. Imagínate la idea, hermano. Un niño fluctuante es un niño de doble ánimo. Dos caras, dos temperamentos, dos caracteres, dos personalidades. Estamos hablando de la bipolaridad espiritual. De eso estamos hablando. El cristiano, el niño fluctuante, es aquel que quiere ser niño toda la vida. Ahorita está muy bien aquí aprovechando la obra, y el día de mañana en la próxima reunión no viene, no está, no toma compromiso. ¿Por qué? Porque es niño fluctuante. Niño fluctuante. Miembro infantil. Un miembro que actúa como niño. Un niño inestable. Hermano, yo amo, hermano, yo sirvo, hermano, yo quiero, hermano, yo hago, pero no cumplimos con lo que decimos. No damos la medida, porque somos niños fluctuantes. Y esto es lo que sucede cuando no crecemos, cuando no queremos madurar. Por eso yo desde ahorita de antemano te exhorto, iglesia, a que crezcas y madures para la gloria del Señor. Lo hemos estado citando en los domingos anteriores y lo vuelvo a reafirmar en esta mañana. Crecer y madurar para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si no maduramos y si no crecemos y si nos quedamos igual y si no nos convertimos en miembros activos o proactivos, entonces, hermano, podemos convertirnos en una iglesia infantil y muy propensa a la inestabilidad. Que ahorita sí y mañana quién sabe. Les decía el otro día que la iglesia del Señor no navega en aguas apacibles, no vive en medio de aguas calmadas con una brisa suave, no, hermanos. Al contrario, la iglesia del Señor siempre es desafiada. La iglesia del Señor siempre tiene que brincar obstáculos cada día. La iglesia del Señor siempre se ve amenazada, hermano. Amenazada por falsa doctrina, amenazada por el pecado, amenazada, hermano, por el chisme, amenazada por los problemas personales, amenazada, hermano, con el problema en el liderazgo. Todos esos obstáculos, hermanos, se pueden vencer, se pueden brincar en el nombre del Señor cuando crecemos y maduramos. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Pues aunque no esté de acuerdo conmigo, solamente así se hace, mis hermanos. La iglesia siempre está en problemas, hermano. Yo recuerdo cuando empezaba la escuela de predicación, decía, ay, hermano, yo quisiera una iglesia que no tenga problemas. Me dijo mi maestro, tú vas a sufrir mucho. Le digo, ¿por qué, hermano? Porque yo no conozco una iglesia que no tenga problemas. Y tenía razón el hermano, hermanos. Tenía mucha razón. Era profeta el hermano. Porque sí sufre uno con los problemas de la iglesia. Uno no quiere ver a la iglesia sufrir. Uno no quiere ver a los hermanos sufriendo. Decía el apóstol Pablo, cuando alguien enferma, yo no enfermo. Porque nos duele la iglesia del Señor, hermano. Nos preocupa la iglesia del Señor. Yo siempre cuando veo a la congregación dentro de mi mente, hermano, los imagino a todos y pienso en todos, en cada uno de los hermanos que forman parte de este ministerio, hermano. Los veo como mis propios hijos. Y hay uno que otro hijo rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que otro hijo que es dolor de cabeza, hermano, que ni las ibuprofenos hacen para poder curar el dolor de la cabeza. Pero déjame decirte, hermano, que la iglesia del Señor siempre está en medio de un océano de tormentas. Y para poder sobrellevar el océano de tormentas en la vida, para poder sobrellevar, hermano, las tormentas, la falsedad, el engaño, necesitamos crecer y madurar.
para la gloria del Señor. Eso es verdadero discipulado. Dice el verso 15, siguiendo. ¿Cuál es la solución? Si le preguntamos a Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, ¿cuál? ¿Quién? ¿El predicador? No. ¿Los líderes? No, tampoco. Cristo, amén, que es la cabeza, amén, de la iglesia. Entonces, cada miembro, hermanos, tenemos nuestra propia actividad. ¿Sabía usted? Cada miembro tenemos nuestra propia función. Cada miembro tenemos nuestro propio propósito de Dios, por supuesto. Pero Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Dice Pablo en Colosenses 2:19, y cuando estaba hablando a los hermanos acerca de aquellos que tienen este problema de la falsa doctrina, dice Pablo, y si no se hacen de la cabeza, si no se toman de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que le da Dios. La Biblia dice, el crecimiento lo da Dios. Diga conmigo, Dios. El crecimiento lo da Dios. Entonces la iglesia vamos creciendo porque es plan de Dios. Y sí, claro que crecemos en Cristo, pero el crecimiento lo provee Dios, nuestro Padre Celestial. Es decir, que todo el cuerpo está unido, todo el cuerpo trabaja junto, pero cada miembro cumple su parte. Y aquí voy, hermanos, a hablar de usted, de ti, de ti, de ti y de mí, por supuesto. ¿Quién es la fuente del crecimiento de la iglesia? La fuente del crecimiento de la iglesia es Jesucristo, como me acaban ustedes de decir. Pablo lo dice en 1 Corintios 3:6. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice el verso número 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, y somos edificio de Dios. Entonces el cuerpo sirve porque cada miembro cumple su parte. Cada miembro cumple su parte. Y déjame decirte en el nombre del Señor que todos estamos aquí para servir. ¿Amén? Amén. Todos estamos aquí para servir. Nada más los de este lado dijeron amén. Todos estamos aquí para servir. ¿Amén? Amén. Amén. Todos estamos aquí para servir. De quien todo el cuerpo, dice Pablo en Efesios 4:16. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí está. ¿Te fijas cómo está prácticamente el nombre de nosotros ahí escrito, hermano? Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿quién es la fuente del crecimiento de la iglesia? Dios. Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Imagínate que no fuera Jesucristo, hermano. Imagínate que si nuestra fuente de crecimiento fuera el predicador, hermano. Si nuestra fuente de crecimiento fuera el predicador, qué triste sería la iglesia del Señor, porque todos los que ministramos somos tan débiles. ¿Sabes qué tan débiles somos nosotros, hermano? Tan débiles como tú. Somos tan débiles como usted. Pero la fuente de la iglesia no es un hombre, hermano, hermana. La fuente de la iglesia es Jesucristo. Y Cristo, hermanos, no cambia, es el mismo. Cristo, hermano, no es débil como nosotros. Cristo es el Todopoderoso para siempre. ¿Quién dice amén? No se le olvide que Cristo es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Cristo mismo utiliza ese término, ese título con los judíos cuando les dice Juan 8:54, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Eso dijo Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy ese mismo Dios. Yo soy el Dios de los patriarcas. Ese yo soy. Entonces, como Cristo es la fuente y la cabeza y la autoridad de la iglesia, tú y yo, hermano, podemos vivir seguros. Amén. Aquí podemos vivir seguros. Seguros de que jamás nos va a abandonar. Amén. Jamás nos va a faltar nada, porque ahí está Jesús siempre sustentando. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hermano, hermana, la enseñanza. Todo el cuerpo se ayuda mutuamente. Todo el cuerpo se apoya.
Todo el cuerpo se está apoyando, todos estamos trabajando juntos. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 16, de quien todo el cuerpo que se ayuda mutuamente. Cada miembro tiene su propia actividad. ¿Qué estás haciendo en Salem Road, hermana? ¿Qué estás haciendo en Salem Road? Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué área estás sirviendo? No, hermano, pues yo sirvo pues congregando. Yo sirvo asistiendo. Eso no es servir, hermano. El cuerpo de Cristo sirve, por naturaleza sirve. Es como el árbol de naranjas da naranjas, ¿no? El árbol de naranjo da naranjas. El árbol de manzano pues da manzanas, ¿verdad? El árbol de los higos pues da higos. Naturalmente nosotros también, hermanos, servimos. Eso es parte del propósito de Dios y es parte de nuestra naturaleza. Todos estamos aquí para servir en algo. Amén. En algo y a alguien. Todos estamos aquí para servir. Todos estamos aquí para servir y ese es el propósito de Cristo. No, hermano, pues es que yo sirvo yendo. Imagínate, hermano, la idea. ¿Has escuchado que, ¿a dónde vas? Pues voy a la iglesia. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si nosotros somos la iglesia, verdad? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Medítelo. ¿A dónde vamos? Ya es domingo. Vamos a la iglesia. ¿Cuál? Vamos a la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Nada más no les vaya a pasar lo que le pasó a un compañero que tenía yo en aquellos años del 2016 para atrás, que servía en el departamento de policía. Me decía este compañero, le preguntaba yo, oye, ¿sí, qué iglesia vas? Dijo, la iglesia va conmigo. Pero no se reunía, nada más decía eso ¿verdad? Y le decía yo, ¿cómo que la iglesia viene contigo? A ver, explícame. Y no me puedo explicar. No le vaya a suceder a usted lo mismo, ¿verdad? ¿A dónde vas? A la iglesia. No puedes ir a la iglesia porque somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Imagínate la idea. ¿Puedes asistir a un cuerpo? Piense bien, aunque no tenga lógica para usted ahorita, pero piense bien lo que le estoy diciendo. ¿Puedes ir a un cuerpo? ¿Puedes asistir a un cuerpo? ¿Puedes visitar a un cuerpo? Solamente puedes ser un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dígalo conmigo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Una mano que no funciona, hermano, ¿qué le hacen a la mano que no funciona? La quitan. Ay, Dios mío. La cortan. La cortan. Una pierna que no funciona, hermano, la quitan, la cortan y la desechan, hermano. Una mano que está contaminada y que puede contaminar todo el cuerpo, se le quita, hermano. Hace muchos años, estoy hablando de hace 22 años, me llevó un hermano a pescar allá a mar adentro. Y el capitán del barco, hermano, le faltaba un brazo. Y era el que llevaba el barco, hermano, el que manejaba el barco. Y yo me acerqué y le pregunté, oye, ¿cómo le hace usted para manejar el barco con estos vientos tan fuertes, las marejadas y las grandes olas? Y dijo, pues es que es la experiencia. Sí, pero le falta una mano, le falta un brazo. ¿Cómo es que lo perdió? Ya ve como uno es de curioso, ¿verdad? Y empezamos a preguntar y me dijo, mira, tuve un accidente, se me quedó atorado el brazo, me lo quisieron poner, pero ya no quedó. Entonces lo tuve que perder. Lo perdí porque me estaba contaminando el resto de mi cuerpo. ¿Qué hace con una mano que no funciona y que contamina el resto del cuerpo? Se lo quitan. No queremos eso para la iglesia del Señor, porque todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Y déjame decirte en el nombre del Señor, hermano, todos estamos aquí para servir. Todos estamos aquí para crecer. Todos estamos aquí para madurar. Y todos estamos aquí para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay nada en el cuerpo humano, hermano, que esté ahí nada más por ocupar un espacio. ¿Cómo te fue en la iglesia? Pues ahí estuve ocupando una banca. Ahí nomás estuve ocupando una silla. Ay, hermano, me senté en esta silla. Ya tengo años sentándome en esta silla que hasta calientita, hermano. O sea, casi se derrite y me caigo. No, hermano, Dios libre de estas cosas, hermano. No hay nada en el cuerpo humano que esté ahí, nada más para ocupar un espacio. Yo quiero preguntarte, ¿qué eres tú en el cuerpo de Cristo? No, hermano, pues yo aquí soy un hígado sentado. No se puede tampoco, hermano. No, hermano, pues nosotros somos los riñones aquí de la casa, pues aquí estamos. No, hermano. Otro, no, pues yo soy el intestino, pues no necesitamos muchos hígados, ¿verdad que no, hermano? No necesitamos. ¿Cuántos hígados necesita el cuerpo?
corazón. No necesitamos muchos riñones, no necesitamos muchos intestinos, necesitamos muchas manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas manos. Ya se me acabaron los amenes, ¿verdad? Pues claro. Necesitamos muchas manos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos muchos servidores, necesitamos anfitriones, necesitamos maestros, maestras, necesitamos desesperadamente más líderes. Más líderes. De entre nosotros van a salir esos líderes, hermano. Si estamos orando al Señor y si estamos creciendo y madurando para su honra y su gloria. Necesitamos más diáconos, necesitamos más ancianos, necesitamos más evangelistas, más hombres y mujeres dispuestos a capacitar la próxima generación. Y sobre todo necesitamos discípulos que hagan más discípulos. Necesitamos ser mejor iglesia de Cristo cada día. Necesitamos que cada vez que se abra la puerta de este lugar y cuando va entrando la gente, hermano, tú entres con alguien más para que vengan y glorifiquen a Cristo junto contigo. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que está unida en fe, en conocimiento del Hijo de Dios? Que no son niños fluctuantes, que se dejan llevar por doquiera de falsa doctrina, enseñanzas, error, engaño, sino que somos una iglesia firme, una iglesia bien parada en los fundamentos que son de Cristo, en la verdad de Jesucristo, una iglesia que busca a Dios y una iglesia que crece constantemente. Dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ay, hermano, pero pues déjame decirle primero a mi esposa a ver si quiere que yo sirva. Déjame decirte una cosa, hermano. Es la voluntad de Dios que sirvas. Es voluntad de Dios, hermano, que sirvas. No tienes que ir a pedirle permiso a tu mujer. Mujer, no tienes que pedirle permiso a tu esposo para que sirvas. Es voluntad de Dios que sirvas. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? No, porque si les pregunto, ¿sí me entienden? Pues claro que me entienden. La pregunta es que si me explico, no tengo que ir a pedirle permiso a mi esposa. Oye, pues el hermano dijo que hay que servir, ¿cómo ves? No, es voluntad de Dios que ya sirvas, hermano, hermana. Ya, ahorita. ¿Cuánto tiempo tienes de bautizado? Pues 10 años. Hace 10 años necesitas estar sirviendo en la obra del Señor. No, pues es que fíjate que voy a pedir permiso en mi casa, a ver cómo me va. Pero es la voluntad de Dios, hermano, que haya cambio, que haya transformación, porque la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, hermana, no te desprendas de la iglesia del Señor. No te alejes de la iglesia del Señor. No dejes el cuerpo de Cristo y mucho menos dejes de ser cuerpo de Cristo y para Cristo. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que está unida en fe, en conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de una congregación donde no somos niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier cosa, falsa enseñanza, falsa doctrina, error y engaño? Al contrario, somos una iglesia basada en las convicciones del Maestro Jesús, basada en las verdades del Señor Jesucristo. Somos una iglesia firme y bien parada en las convicciones y bien estable. Somos una iglesia que siempre busca de Dios y siempre busca al Hijo y siempre busca al Hijo de Dios. Siempre está buscando al Señor. ¿Qué sucede con una iglesia que sigue la verdad en amor? Somos una iglesia que crece conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar al varón perfecto. ¿Qué sucede, hermano, con la iglesia que crece? ¿Qué sucede con la iglesia que crece en aquel que es la cabeza, Jesucristo? ¿Qué sucede con ese cuerpo donde todas las coyunturas se ayudan mutuamente, donde cada miembro tiene su propia actividad y su propio desarrollo, donde todos están trabajando? ¿Sabe cuál es el resultado? Dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia se une en armonía, hermano, y trabaja para Cristo. Es una iglesia que se multiplica y ve la gloria de Dios cada día. ¿Cuántos quieren eso para Sharon Road, hermanos? Ver la gloria de Dios cada día. ¿Cuántos de los que estamos aquí podrían decir en esta mañana, hermano, queremos crecer y queremos madurar y queremos avanzar? No queremos quedarnos donde estamos. No queremos conformarnos ahí donde estamos. No queremos ser la misma iglesia de hace 3 años. No, queremos multiplicarnos, queremos crecer y queremos que nuestros hijos crezcan y vean cosas mayores. Y ahora que vengan los
próxima generación, hermano, pueda disfrutar los logros espirituales que tú y yo estemos logrando ahorita. Amén. Es una inversión, es una inversión. No estamos aquí simplemente para asistir a otro servicio más, hermano. Estamos aquí para hacer la gloriosa iglesia de Cristo sobre la tierra. Él mismo compró, Él mismo pagó con su sangre poderosa. Por eso, mis amados hermanos, yo les exhorto en el nombre del Señor a que juntos busquemos conformar el patrón divino, a que juntos estemos dispuestos a trabajar en la obra, pero no bajo nuestros propios caprichos, no bajo nuestras propias filosofías o nuestras propias opiniones, sino bajo la autoridad, bajo la sabiduría, bajo el consejo divino. Imagínate que tú y yo en este día, hermanos, y cada día tuviéramos esa oración del rey David cuando clamaba a Dios y le decía: bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Imagínate que tuviéramos ese anhelo, ese deseo de que cada vez que te levantas en la mañana y Dios te da vida y salud, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser bendice su santo nombre, porque Dios es real y somos cuerpo de Cristo, hermano. Acércate a Dios, hermano. Acércate al Señor y dile: Señor, toma todo lo que soy. Quítame todas las distracciones. Nomás que llegues a casa no te quejes si no hay Netflix, porque quítame todas las distracciones, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Quítame todas las distracciones. No quiero que nada me obstruya mi relación contigo. No permitas que mi trabajo tome el lugar de ti. Tampoco le extrañes si mañana va al trabajo y, lo siento, ya ocupamos a otra persona. ¿Por qué, Señor? Porque Él tiene otros planes para ti. Él tiene un mejor trabajo para ti, ¿verdad que sí? Si el trabajo no te permite servir a Dios, hermano, cambia de trabajo. Estamos en Dallas, mis hermanos, 8.5 millones de habitantes. No va a haber un trabajo para ti, hermanito. Hay mucho trabajo, hermano. Aquí no hay trabajo para el que no quiera trabajar. Ahí decía el famoso célebre filósofo Don Ramón: no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Pero ¿por qué no te acercas al Señor y le dices: toma todo lo que soy, aquí está mi vida, no permitas que nada ni nadie tome el lugar que te corresponde? Como diría Salomón: Señor, no me des pobreza, ni tampoco me des riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: pues ¿quién es Jehová entonces? O siendo pobre hurte y blasfeme en nombre del Señor. Dile al Señor este día: toma control de mi vida. Ayúdame a ser un buen siervo tuyo. Toma todo lo que soy. Me encontré este pensamiento y con esto les prometo que ya termino. Al menos si quieran más, yo les doy más, pero yo ya termino después de estas palabras. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas la vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas río, no me pides. Me llamas amigo y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas bondadoso y no te acercas a mí. Me llamas maestro y no me preguntas. Me llamas verdad y no me crees. Me llamas amor y no te dejas amar. Me llamas médico y no permites que te cure. Me llamas puerta y no quieres entrar, te quedas afuera. Me llamas el todo y no tienes un espacio para mí. Me llamas el buen pastor y huyes de mí. Me llamas el único y vives como si no existiera. Me llamas Dios y no amas. No me amas y no me temes. Si te condenas, no me culpes. Ese es el pensamiento que me encontré por ahí. Pero dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará al cielo y el que permanece para siempre.